Yo quería contra mi voluntad permanecer despierto y no podía, y mis ojos se me fueron cerrando Un túnel que tenía como unos 12 pies a la redonda, un túnel oscuro. Hermano, yo empecé a descender a una velocidad tan vertiginosa que nadie me detenía. Mi cuerpo empezó a tener miedo, mi cuerpo empezó a temblar. Y entonces, hermano, yo empecé a ver que realmente yo no estaba en el lugar donde debía estar. Mi vida empecé a descender tan fuertemente, sin nada me detenía. Y yo empecé a ver para abajo y no veía nada. Empecé a ver oscuro. De repente empecé a escuchar gritos. De repente empecé a escuchar lamentos y empecé a escuchar maldiciones. Hermano, mi vida iba descendiendo, mi cuerpo iba descendiendo en ese túnel a una velocidad tan vertiginosa, hermano, que déjeme decirle que yo alcancé a ver las caras de mucha gente que se encuentra en unos cuartos cubiertos con unos barrotes de acero aproximadamente como de 5 pulgadas. Empecé a ver las caras de la gente, hermano, empezaban a maldecir, empezaban a gritar, otros lloraban, otros, hermano, cuando iba descendiendo, yo vi una mano que salió por uno de esos barrotes, me quiso agarrar, yo me hice para atrás, hermano, y yo decía, ¿dónde estoy? ¿Qué es esto? Hermano, yo en realidad le digo que toda esperanza en mi vida se había terminado. De repente empecé a sentir un fuego que estaba debajo de mis pies. Cuando yo empecé a ver, empecé a sentir ese fuego, vi, y hermano, y empecé a ver llamas en el lado de abajo. Déjeme decir que cuando yo vi esas llamas, cuando yo vi esas caras, cuando yo vi esos barrotes, mi cuerpo totalmente quedó sin fuerza. Y yo dije, ¿dónde estoy? Como a los 10 minutos que yo iba descendiendo por ahí, escuché una voz, hermano, potente, una voz grande, una voz audible. Una voz que claramente, hermano, con un eco tremendo, como el que se oye en este lugar, hermano, es que escuché una voz allá lejos que me dijo, estás en el infierno. Cuando esa voz dijo, estás en el infierno, déjeme decir, hermano, que yo empecé a llorar, hermano, me entró un escalofrío, mi cuerpo, hermano, perdió toda la fuerza y empecé, hermano, dije, toda esperanza para mí se había terminado, para mí ya no había un modo de poder salir de ese lugar. Ese calor que venía, que iba subiendo y yo que iba descendiendo, ese calor empezó a quemar mi cuerpo. Ese calor empezó a quemar mi cuerpo. Y yo dije, Dios, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Pero en ese transcurso yo siempre miraba las caras horribles, las voces que maldecían y las voces que vituperaban, y la gente, había unas gentes con cadenas, hermano, y yo lo miraba a través así de las barras esas de hierro que no podían pasar hacia mí, yo no podía entrar hacia ellos, pero ellos sacaban las manos, me querían tomar, yo miraba las caras, hermano, yo lo tengo tan presente como que si hubiera sido anoche, pero yo recuerdo que ellos gritaban, ellos querían salir de ahí y no podían, aleluya, y yo, hermano, la garganta se me empezó a secar. Terrible, hermano, horrible. Se me empezó a secar la garganta. Me empecé a agarrar el cuello, yo me agarraba de esta forma y la sed se empezó a apoderar de mí, el calor era horrible, amado hermano, todo lo que se empezó a apoderar a mí era únicamente una desesperación, empezó de mí a apoderarse una angustia tan terrible. Y yo empecé a pedir agua. Y yo empecé a pedir agua y me agarraba la garganta. Y yo decía, ¿quién me puede dar agua? No había quien me diera agua en ese lugar. Solamente se escuchaban maldiciones. Solamente yo veía tormentos. En esa velocidad tan vertiginosa que yo llevaba hacia el suelo, vino algo a mi corazón.
Y yo dije, si toda esperanza está perdida, y si no hay nadie que pueda hacer nada por mí, solamente hay alguien que puede hacer algo por mí. Ese fue el único pensamiento que vino a mi mente y a mi corazón. Lo que puede sacar de aquí es Dios. Si Dios no me saca de este lugar, ya estoy perdido. Hermano, yo alcé mi vista y yo dije con toda mi garganta, hermano, con un grito que había salido de mi alma, con todo mi corazón, yo dije, Dios, sácame de este lugar. Solo una vez grité, hermano, solo una vez le dije, Dios, sácame de este lugar. Me tomó de aquí, hermano. No me agarró de la mano, pero me tomó del brazo. Me empezó a sacar de ese lugar donde yo estaba. Cuando esa mano me empezó a sacar de ese lugar donde yo estaba, de ese túnel oscuro, de ese túnel, hermano, donde apestaba, de ese túnel, quiero decirle que cuando esa mano me sacó, yo empecé, me agarraba la garganta. Yo empecé a pedir agua. Yo empecé a pedir agua. Los pies se me habían empezado a quemar. Mi cuerpo había empezado a arder con ese humo, con ese calor que iba. Cuando esa mano me tomó, hermano, el cielo se abrió. Yo vi un cielo celeste hermoso. Esa mano salió, me tomó del brazo, me sacó. Cuando me sacó de ese lugar, yo estaba diciendo, agua, agua, denme agua. Cuando mis ojos se abrieron, yo estaba en una sala del hospital. Un doctor vino con una copa de agua. Y déjeme decirle, si yo hubiera tenido $1 millón, yo doy $1 millón por ese vaso de agua.